Amigos, continuamos conversando aquí en Uno por Uno Opinión y Libertad con la diputada Vanessa Sánchez Cordero. Hablábamos de la dictadura, una reedición, una emulación, una perfecta imitación que hace el Partido Acción Nacional de las prácticas priistas para preservar su poder hegemónico. Aquí en la entidad ocurre así como ocurre en otras entidades, como puede ser en el Estado de México con el PRI. Cuando hablamos de dictadura, hablamos de abuso de poder, de abuso de información privilegiada al servicio de aquellos que ostentan esta representación en las esferas del poder, en los distintos poderes que conforman a una democracia. Aquí ya había cumplido 10 años como procurador Carlos Zamarripa y lo ratifican por otra década. Se va a echar todo el sexenio de Diego Sinue y más allá. Tiempo. Sí, ahora como fiscal le cambiaron el nombre. Sí. Entonces, ¿cómo hablar de democracia en este estado de Guanajuato si ratifican a los mismos por periodos largos? O sea, equiparables al tiempo donde han estado dictadores. O sea, Carlos Zamarripa tiene el mismo tiempo en el poder que Porfirio Díaz. Entonces, cuando hablamos de dictadura, pues no es nada más la figura del Ejecutivo en la permanencia del poder en ese puesto en particular. Hoy vemos magistrados en el tribunal y este tipo de casos ahora en la Fiscalía, donde duran décadas. Sí, así es. Bueno, se hablaba de las nuevas dictaduras, ¿no? No necesariamente es la persona la que permanece, sino todo el sistema y quien está detrás de la persona y quienes toman las decisiones son las figuras que permanecen a través de, pues ahora sí que de los títeres de las personas, de los candidatos que van señalando, que ellos van imponiendo. Sí. O sea, y así al final se queda este sistema dictatorial porque quienes toman las decisiones se aseguran de permanecer siempre en el control, ¿no? En la toma de decisiones, a través de los candidatos, a través de estas figuras como lo mencionas en el tema del fiscal. Se cambia la Procuraduría, se hace esta reforma penal a la Constitución Federal y se establece este nuevo sistema. Dentro del nuevo sistema se prevé que la Procuraduría deje de ser esta Procuraduría para pasar a ser presupuesto a crear la Fiscalía. ¿Sí? ¿De cuántos millones fueron? Sí. Y además del dinero para la creación de la Fiscalía, pues en principio debiera tener, o sea, ¿cuál es el principal cambio entre una Procuraduría y la Fiscalía? Precisamente es la autonomía que debe de tener la Fiscalía del Poder Ejecutivo. La Procuraduría al final dependía 100% del Poder Ejecutivo. Si no era una de las secretarías, por lo menos era una rama más. Ahora es autónomo. O sea, Carlos Zamarripa ahora sí puede tener autonomía y ya no seguir las órdenes de Diego Sinue. Así es. Aunque Diego Sinue lo propuso para ratificarlo y los diputados carnales del Partido Acción Nacional ayudaron a que esto se consumara. Que de hecho ni siquiera hubo una ratificación porque estaba ya previsto que en el momento en que entrara en vigor la reforma, quien estaba como procurador automáticamente se convertía en fiscal. Y esa fue la gran discusión en el Parlamento. Así es, la discusión fue fast track. Que no se hiciera fast track, que por lo menos se siguiera el proceso que está previsto en la Constitución. Y además esto hubiera servido para que el mismo fiscal hubiera tenido un respaldo y por lo menos, ¿no? O sea, es decir, a ver, lo sometimos, analizamos otros perfiles y decidimos que era el mejor perfil, pues bueno, sale con una mayor legitimidad que el hecho de nada más dejar el pase automático, ¿no? ¿Y cómo has visto su desempeño hasta el momento? Pues no veo algo distinto de lo que se venía haciendo en la Procuraduría, que es triste porque al final, pues la Fiscalía, repito, tenía que ser algo diferente. O sea, no nada más era quitarle Procuraduría y ponerle Fiscalía, era un esquema distinto que no vemos ahorita que haya arrancado. Y ya llevamos meses, por lo menos medio año, ya con Fiscalía, y esto pues debe de ser. ¿Qué le toca a Carlos Zamarripa? Porque dice, a mí no me toca todo. No, a él no le toca todo, evidentemente no le toca todo, a él no le toca la parte de prevención, a él le toca la parte de perseguir a quienes son señalados como que cometieron un delito. Pero de este cambio de la procuración, ¿qué facultad? ¿Es la autonomía nada más el cambio? La autonomía y el que ya entra un papel diferente por el nuevo sistema, que ya ni es nuevo, sistema penal acusatorio, ya entra en un papel diferente. La Fiscalía tiene que hacer la investigación y probar que existe un delito cuando antes pues no existía esta presunción de inocencia, y entonces la labor de la Procuraduría pues prácticamente era dejar que entre los particulares se hicieran la chamba, pero esto
Digo, entre otras cosas, ¿no? Pero finalmente sí, la autonomía es una de las partes importantes, pero también el funcionamiento mismo de la fiscalía. Pero al fiscal le toca levantar la carpeta. Así es, hacer la investigación y sustentar con pruebas suficientes la acusación ante el Poder Judicial para que el Poder Judicial pueda sancionar a quien cometió un delito. Aseso es la parte que le toca. Si estamos hablando de la procuración de justicia. Exactamente, si estamos hablando de que al final en Guanajuato tenemos un índice de impunidad de arriba del 80%, pues es que alguien no está haciendo su trabajo. Y en la parte que le toca, ¿no? O sea, porque sí es fácil decir, a ver, el aumento en el número de homicidios dolosos no le corresponde a la Fiscalía, no es atribuible a la Fiscalía, no, directamente no. Porque a la Fiscalía no le corresponde esta parte de prevención. Sí. Pero si te pones a ver que por el lado de la impunidad, quien comete un delito lo puede cometer una u otra vez más, entonces pues sí hay algo de responsabilidad, ¿no? Sí. O sea, si no es directa porque no está dentro de sus atribuciones listadas, pues sí es una responsabilidad indirecta en el sentido de que a quien comete un delito no se le está sancionando. Así es. Y esto tiene repercusiones verdaderamente catastróficas que abordaremos un poco más adelante, pero hasta el momento, y después de más de un año de ejercicio de Diego Sinue, aquí como gobernador en el estado de Guanajuato, no han ido a comparecer los titulares al Congreso. Bueno, tuvimos la comparecencia para la famosa glosa, ¿no? Se presenta el informe de gobierno y entonces están ahí pues los titulares de ramos, sí, los secretarios, proveyendo mayor información respecto a lo informado, para obviamente pues a petición de los diputados, ¿no? Pero como comparecencia no es, ¿no? O sea, van, nos responden preguntas y nos amplían la información que viene en el informe, pero no a tocar los asuntos de su interés conforme, exactamente, no en el pleno. Y es algo que no se da. ¿Tú has pedido eso? Yo no he pedido la comparecencia, pedí que se hiciera una mesa de trabajo en donde estuvieron el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y el titular de la Fiscalía. Trabajamos con ellos, platicamos con ellos, pero yo no pedí la comparecencia, pero de las solicitudes que se han hecho en legislaturas anteriores de comparecencia no son aceptadas. No, lo que se maneja o lo que se hace es pues que venga ante la comisión del tema y pues responda a preguntas y se platique y todo, pero comparecencia, como dices, ante el pleno, no. ¿Crees que debería ser? Creo que nos daría un mayor posicionamiento como contrapeso que debemos de hacer, ¿no? El hecho de que lleguen y ante los 36 diputados es parte del debate, es parte del juicio de la opinión pública. Así es, porque al final nosotros somos representantes populares, como lo y es el contrapeso que debe ser legislativo, pero es un apéndice por completo del gobernador. Así es, pareciera que somos una secretaría más, ¿no? Al final creo que nuestra labor sí deja mucho que desear en ese sentido, de ser el contrapeso que debe de... Pero por el abuso del Partido Acción Nacional que controla ahí. Porque cualquier decisión, no. Porque al final, pues como lo dijimos, han caído en las viejas prácticas, ¿no? Le temen al debate, le temen a la opinión pública, cuando en realidad es sano para un sistema democrático. Si tienen la razón, defiéndanla con honorabilidad, ¿no? Con dignidad. Así es. Pero no, me callo, me escondo. Ahora ya es muy fácil decir que todo se partidiza, que todo se politiza, cuando en realidad no es más que el debate público y el temor al debate público, el que se discutan las cosas con argumentos, con temas. Como desde Miguel Márquez no se escondía de la prensa. Pues sí, ya ves que ahora ya tenemos una comisión. Y es lo que estábamos hablando, o sea, que sí permiten la crítica en la medida en que les permite seguir permaneciendo en el poder. En la medida que los legitima como no una dictadura, pero... En la medida en que no pone en riesgo su permanencia en el poder, lo permiten. Así es. Pero ¿cuántos medios ves críticos? Pues son pocos los que se mantienen críticos, la verdad. Tienen todo un control bastante abrumador en el estado de Guanajuato para todo lo que ha sucedido. Por eso es verdaderamente admirable que haya ganado
Diego Sinue como si fuese López Obrador en el estado de Guanajuato, después de los escándalos de corrupción. Un sexenio de corrupción con Juan Manuel Oliva, un desastre con Miguel Márquez Márquez. Tantos escándalos que hubo y gana como si fuera López Obrador y ratifica al mismo gabinete. Prácticamente al mismo. Ratificó a Álvaro Cabeza de Vaca, ¿qué opinas? Ahora, él yo creo que tiene la responsabilidad más directa. En el tema que estamos, o sea, en la situación que estamos viviendo hoy, sí, seguridad definitivamente seguridad pública es la parte que tiene que ver con la prevención, sí. Y que es donde evidentemente se está fallando, ¿no? Si bien se atribuye la situación a al delitos que son del orden federal, ¿no? Sí. O sea, dicen es que estamos en una situación de violencia porque hay grupos de delincuentes que se dedican al robo de combustible, que es un delito federal que debe de perseguir la federación, ¿no? Por eso estamos viendo un clima violento en Guanajuato, ¿no? Como si fuera únicamente responsabilidad de la federación, pero al final cada homicidio, cada robo, todo es robo a casa habitación, es nivel estatal, automóviles, las son de extorsiones, todo le toca al Estado, ¿no? Así es, son fuero común y le toca al Estado. ¿Qué hace la FESP entonces? Pues, ¿para qué les dan tantos carros último modelo para que persigan a los delincuentes? Pues sí, porque tienen que atender la parte de los delitos de fuero común, ¿no? Y muchos de los grupos delictivos que están relacionados con el robo de combustible también cometen delitos de fuero común, o sea, ¿y qué dicen no los intocables. Diputados del Partido Acción Nacional en el Pleno? Nada. Pues que el trabajo está ahí, que es la estrategia que se está siguiendo, que no se pueden esperar resultados de la noche a la mañana, que no hay soluciones ni varitas mágicas. ¿Cómo? Llevan 30 años en el poder, por favor. Pues sí, eso es lo que... Y los legisladores siempre hacen lo que quiere el gobernador. Pues al final, si no son contrapesos y ellos mismos no tienen una crítica sana y objetiva, exactamente, ¿no? Los resultados no serán de la noche a la mañana. No pueden decir que no podemos esperar resultados de la noche a la mañana y estamos viendo una disminución en el índice de homicidios, por ejemplo, cuando en realidad es el número. O sea, hay una disminución en el número de homicidios, pero además vemos que 2 semanas va a la baja y luego la tercera semana se dispara y luego otra vez. O sea, que no es realmente resultado de una estrategia, que es el resultado de otras circunstancias que no son trabajo de la autoridad, ¿no? ¿Qué opinas que Guanajuato es un pueblo conservador, católico, y además gobernado por un partido católico conservador, y en primer lugar en feminicidios y en homicidios dolosos? Pues bueno, o sea, ¿hay una violencia contra la mujer en esta tierra? Sí, y es una violencia que tiene... en la República, ¿qué pasa con esta cultura supuesta? Y es una violencia que tiene que ver con la desatención al tema de la mujer, ¿no? Originalmente se decía que las víctimas de homicidio doloso, que las mujeres víctimas de homicidio doloso normalmente eran acompañantes de los integrantes de los grupos criminales, ¿no? O sea, se morían las mujeres porque estaban justo en ese momento que llegaban a rafaguear un restaurante y eran víctimas circunstanciales. Entonces, eso es lo que se decía. Después, ya las mujeres, empieza a crecer el número de homicidio doloso de mujer y esto tiene que ver con que las mujeres también se están involucrando en cuestiones criminales que antes no se involucraban, ¿no? Entonces esto habla, repito, de que el tejido social está por completo desquebrajado y que también no se ha atendido la parte humana, porque ya vemos que hay muchas mujeres solas, que hay muchas mujeres que tienen que salir adelante y sacar a una familia adelante pues prácticamente como pueden, ¿no? Entonces se les hace fácil involucrarse en actividades criminales y pues es como un círculo vicioso y aumenta el número de homicidios dolosos de mujeres que ya son las víctimas principales. Entonces digo, esto además con el número que también ha crecido la violencia hacia la mujer en Guanajuato, ¿no? Bien, vamos a pausa y regresamos con Vanessa Sánchez Cordero, Opinión y Libertad.